Pascual de Gomar. Como he dicho, es una conferencia muy interesante, puesto que va a hablar de la nueva era del hombre y de la tierra. Por lo tanto, es una cuestión que creo que todos los que estamos aquí tenemos mucha esperanza en esta nueva era. Todos estamos pendientes de ello. Y lo que nos va a contar Pascual es una vivencia extraordinaria que tuvo después de un accidente. Estuvo 5 días de coma y estuvo en el otro lado. Aquí decimos una situación límite, pues es una situación de frontera, aquí y allá. Y en esa experiencia él tiene un mensaje para compartir con todos nosotros y de esto es lo que nos va a hablar. Le paso la palabra a Pascual directamente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien os han comentado, es que me han invitado aquí para que comparta con vosotros lo que en su día me dieron, que es vuestro. Si pongo el título del hombre y la tierra, o sea, yo por ejemplo, las partes serán, os explico en qué momento estamos. Después os explicaré mi vivencia en el sentido para que comprendáis de dónde sale toda la información. Y después habrá el turno de preguntas, lo que queráis preguntar. Con respecto a la Tierra, o sea, el momento que estamos viviendo ahora, estoy demasiado cerca, el momento que estamos viviendo ahora es algo que nos han predicho durante mucho tiempo. ¿No oyes? Ah, que no oyes, a ver. No, es que entendía que me alejara, no que me acercara. ¿Ahora sí? Vale. Había entendido al revés. Así. Barítono. Vale. A ver. Lo que está sucediendo ahora es algo que nos han predicho durante mucho tiempo, pero a mí que me han hecho vivir precisamente y me han dado todo, absolutamente todo lo que iba a ocurrir, pues veo que vamos, más que información que teníamos desinformación. O sea, que no tenía nada que ver casi el 90% de lo que nos han dicho. Entonces, el momento exacto es que la Tierra, que es un ser vivo, o sea, nosotros, el ser humano tiene un concepto de, solo digo, su cuerpo y los 5 sentidos, que es el rey de la Tierra, y todo lo demás pues está ahí para él, ¿no? Entonces el funcionamiento es totalmente mucho más amplio en el sentido que la Tierra es un ser vivo. Como proyección, trabajo y trayectoria, la Tierra hace un tiempo pidió subir de nivel evolutivo y entonces en agosto del 87 se hizo el último, por decir algo, precisión, si eso podía ser o no ser. Se vio que sí. Cuando yo digo se vio que sí, naturalmente hablo de las altas jerarquías celestiales, el ser, el Padre, en fin, los que están muy arriba, que son los que pueden llevar esto. Entonces, ahí se valoró que efectivamente la Tierra podía empezar a hacer todos los cambios necesarios para subir de nivel evolutivo y cambiar todo su funcionamiento. Eso en cuanto a la Tierra. En cuanto a nosotros, lo que vi directamente es que somos precisamente voluntarios de 12 sistemas estelares que venimos aquí desde el principio que la Tierra se formó, cuando explotó una estrella y se formó todo este sistema solar. Pues desde el principio venimos nosotros y estamos a servicio de la Tierra. Nuestro nivel evolutivo era
bueno, era y es, porque sigue siendo, muy superior al que estamos viviendo ahora. Por tanto, somos gente preparada por lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Estamos hermanados con la tierra como ser vivo y parte nuestra, nosotros formamos parte de ella y ella de nosotros, pero más nosotros de ella que ella de nosotros. Entonces, ese es el momento. Entonces, paso un poco a explicaros lo más escuetamente, lo necesariamente posible, mi vivencia, así entenderéis de dónde sale todo. Mi vivencia empieza en un partido de fútbol, que tengo un accidente, y ahí me quedo. Entonces, en esos momentos, yo, entro en coma cuando... O sea, también os lo explico en cuanto a mi vivencia, os la explico linealmente. Linealmente, ¿qué quiere decir? Conforme yo vivía las cosas a partir de ese momento, ¿vale? En el sentido de que yo tengo el accidente, 5 días de coma, y cuando despierto pregunto qué ha pasado, nadie, que has estado muy mal, el médico cada día 2 o 3 veces decía que no respondía. ¿Más todavía? Ahora se oye menos, ¿no? ¿O no se oye? Dime. Que no se me ve. Bueno. Es que si me queréis oír y ver, es mucho ya. Bueno, entonces, yo tal como me contaban que estaba tan mal, yo me sentía bien, estaba en paz, pero bueno, los médicos y tal, y lo que decía. Después de eso me llega una depresión, estoy 5 meses en una depresión, que fue la primera vez que al final de todo ese recorrido encuentro el porqué de esa depresión. O sea, básicamente no tenía de nada, ni de vivir, ni desaparecer, en fin. No sé si alguien ha tenido algún enfermo o lo ha vivido, se pasa muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, al final tuve que coger fuerzas para salir de esa situación. Mis dos razones claras eran mis 2 hijas y yo, que tenía ganas 10.000 veces al día de desaparecer, pues dije que tenía una responsabilidad, un trabajo, y que huir no era la solución. Total, que a base de encarar el problema, de tener por narices que salir de esa situación, acabé viviendo como un niño pequeño que estaba en un pozo, que se sentía mal. Aquello era flashes, y al final acabé comprendiendo que ese niño pequeño estaba dentro de mí. Era mi maestro interior, que es el que se sentía mal. Y aparte, cuando él se siente mal, todo lo demás va mal. El físico, el mental, el emocional, todo está por los suelos. Entonces, acabamos entrando en una dialéctica. Le dije que había que salir de ahí, había que subir, y había que no podías quedarse hundido ahí. Decía que no, y se acabó la vida. No, la vida sigue, hay que tirar para adelante, y total, que al final acabé convenciendo y salimos de ahí. Y la depresión se acabó, de golpe y para siempre. Porque conocí la razón y ya nunca más hemos entrado en ese funcionamiento. Entonces, estuve 2 o 3 meses, entre comillas, de neutrales, parado. Y a los 3 meses empieza a venir una voz de que me tengo que purificar. Digo, ¿ahora de qué va esto? O sea, yo todo mi camino ha sido de práctica. No lo comprendí hasta... y tuve que trabajarlo bastante tiempo después, intentando colocar todo lo que había vivido. Pero de momento, en ese tiempo lineal que os estoy diciendo, pues me venían las cosas y yo tenía que responder
por el conocimiento que tenemos todos. ¿Qué hago y cómo lo hago y para dónde voy y qué hago y qué no hago, ¿no? Perdido, ¿no? Bueno, entonces me viene eso de que tenía que purificarme. Sigo sin entender de qué va la historia, pero acabo viendo lo que a veces se nos ha plasmado por escritos o en la tele, eso del angelito y el demonio. Que si blanco, que si negro, que si sí, que si no. Total, que me plantearon paso a paso y momento a momento, sobre todo yo vi que era una provocación. ¿Te gusta el chocolate? ¿O te gusta el fútbol? ¿O te gusta lo que sea? Pues no. Y entonces una parte de ti se rebotaba y había una lucha interna tremenda. Eso al final del camino, ¿qué era? Ni más ni menos que primero encararte con tus deseos y tu ego, ¿vale? Estuve exactamente 5 meses con esta lucha, que yo la bauticé como la Tercera Guerra Mundial, pero dentro de ti, porque era enfrentarte a ti mismo, conocerte a ti mismo y recolocar las cosas en ti mismo. Sin, entre comillas, verte obligado, porque yo lo hago, no lo hago, ¿no? Pero no, eso había salido de dentro y es un camino que pillemos y había que empezar y seguir. Total, que a los 5 meses más o menos de toda esta batalla, mi ego se saca el sombrero porque en todo ese proceso vi, bueno, lo que luego conocí, que tenemos una mente que es la que vivimos esta realidad de nuestro cuerpo, nuestra vida aquí y en este mundo, pero en nuestro corazón tenemos nuestra otra mente, que nosotros la comunicamos con la intuición, la corazonada, se comunica con nosotros también a través de mente. Y ese es nuestro maestro interior, que es una parte de nosotros. Luego ya os explicaré cómo tenemos más partes, pero bueno, eso es más adelante. Entonces, ya digo, cada vez que había cualquier disputa, el niño de dentro es mucho más sabio, ¿vale? No es más inteligente, es más sabio. Y ya llegó un momento que mi mente humana, normal, y mi ego y mi deseo, pues se sacaron el sombrero y decían, vale, a partir de ahora tú conduces nuestra vida. Y se cayó. Y desde entonces es una herramienta para trabajar y para estar aquí. Pero el que conduce mi vida es mi corazón, ¿vale? El niño, mi maestro interior. Entonces todo esto iba cada vez unido a fuertes dolores de mi cuerpo. O sea, tenía todos los dolores que nos ha pasado un montón, porque a mí solamente uno o dos. En cuanto a ciática, golpes, dolores de aquí, dolores de allá, sumar todos los que queráis, y era todo en mi cuerpo. O sea, llegó un momento que yo ya, le digo, estaba súper sobrepasado. Cuando se hizo la paz interior mía en cuanto a mis partes, mi ego y tal, había silencio, pero los dolores continuaban. Entonces llegó un momento en que ya eran insoportables. Entonces, no sé qué día era, ni qué hora era, o sea, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, llegué al límite. Y también sin saber por qué, porque yo no era ni persona religiosa, ni entraba en estos temas, me dirigí al que yo pensaba que me podía ayudar, o sea, en este caso a Maestro Jesús, y le dije, se lo pedí, ayúdame o llévame, porque no puedo más. Entonces lo repetí 3 veces. Y a la tercera vez que se lo repetí, yo estaba tendido en la cama con mi señora al lado y empezó a entrar una energía por mis pies.
el halo de energías subía milímetro a milímetro desde los pies hasta la cabeza. Subió y bajó 3 veces. Entonces, cuando salió la última vez por la cabeza, desaparecieron todos los dolores por completo. Se iluminó la habitación y en la pared de enfrente apareció el maestro. Me dijo que me amaba mucho, que siempre estaría conmigo y que ahora la verdad estaba dentro de mí y ahora podría saber todo. Yo, como cualquiera de vosotros, ¿todo de qué? En fin, que continuamente tenía una sorpresa tras de otra. Entonces, no sé, hablamos un poco más, se despidió y me dijo eso, que siempre estaría conmigo y no tuviera miedo nunca de nada. Entonces, en ese momento en que él, algo así como se despedía o se iba, entonces se inundó la habitación de luz totalmente, dentro y, o sea, fuera de mí y dentro de mí, todo se hizo luz. Entonces me veo, porque eso era exactamente agosto del 88, pues vuelvo a junio del 87, o sea, en el momento del accidente. Entonces, cuando me doy cuenta, estoy otra vez en el campo de fútbol, veo un montón de jugadores mirando algo, voy para allí y digo, a ver qué están mirando, y lo que estaba mirando era a mí mismo, mi cuerpo que estaba allí. Entonces supongo que como a todo el mundo empiezas a ver qué pasa, o sea, si yo estoy aquí, como que estoy allí, si yo soy aquel, que churlío, lo normal. Entonces, en ese jaleo de intentar pensar qué está pasando, siento que alguien está a mi lado, me pregunta cómo estoy, yo le miro y ni le contesto, porque viene chulío que estaba, y en un momento otro determinado me dice que si voy con él. Yo más bien le dice que sí, que no, pero casi dice así como que bueno. En ese momento nos empezamos a desplazar y por la parte izquierda del campo, pues, al desplazarnos aparece el famoso túnel ese que se ha descrito muchas veces y empezamos a subir por él. Para que no me se olvide, porque yo digo, yo iba aprendiendo, después repasaba toda la vivencia. Entonces, en el momento que el aprendizaje, en ese momento que yo, antes de arrancar hacia el túnel, ahí aprendí 2 cosas, que es que la muerte no existe ni por un instante, en ese momento lo estaba viviendo, y que mi mente no era mi cerebro. Eso me di cuenta en el momento que me iba y luego cuando volví y empecé a funcionar sabiendo cuál era en cada momento. Entonces nos dirigimos a ese famoso túnel, empezamos a subir y tal como subíamos, pues salía mucha gente a recibirnos, todo el mundo se alegraba de vernos, unos los conocía, otros no, todos ellos me conocían a mí, o sea que no sé cómo se lo montaban, pero bueno. Entonces, claro, desde arriba se ve mejor, será por eso. Entonces, yo vi que iban saliendo como a tramos, o como a niveles, como a pisos, como queráis. Después también por formación, ya una estuve arriba, me bajaron porque yo pregunté, y entonces, ¿quieres saber? Entonces bajemos, y el hecho de que, o sea, aquí por ejemplo en el mundo estamos todos juntos, pero cuando vamos al otro plano, o como cordialmente le decimos el otro barrio, pues cada uno va a su nivel de perfección, su nivel de funcionamiento, ¿vale? Entonces allí cada uno está en su nivel de funcionamiento, perfección o de vibración que tiene. Entonces yo que vi cuando me bajaron que en cada nivel había armonía, claro, porque todos más o menos estaban igual. Entonces vi cómo trabajaban, cómo trabajamos, porque somos nosotros que subimos y bajamos, nos hemos reencarnado un montón de veces. Entonces allí planificaban pues eso, o lo que habían hecho si alguno acababa de llegar hoy de aquí para allá,
o si no, planteamientos de aquí abajo, qué hacían cada uno, cómo se podían encontrar, porque uno ayuda al otro a trabajar. El planteamiento de las almas, pues, es un poco durillo, en el sentido de que tiene unos planteamientos que luego aquí, yo decía, ostras, os estáis pasando, si podéis, o sea, recordar cuando habéis vivido cosas en el cuerpo, en cuanto a enfermedades, accidentes, enfrentamientos, jolines, a ver, procurad hacer el trabajo pero sin llegar a límites, en este caso, de sufrimiento, de luchar de límite, en fin, que suavizaran las historias que se montaban. Me miraron así y digo, si lo hemos hecho toda la vida. Y yo ya, pero yo hice un poco abogado de los pobres, ¿no? Diciendo que pensaron un poco aquí abajo, ¿no? Entonces, ya digo, me enseñaron cómo se trabaja allí arriba, para subir y bajar. Y, por ejemplo, de los niveles altos medios, entrabas allí, te sentías bien y había buen rollo, pero cuando ya empezabas a bajar a niveles más bajos, entrar allí me recordaba el tiempo, cómo me sentía en la depresión, cómo me sentía cuando uno está abatido, cuando tiene muchos problemas, en fin, que te sentías mal, vamos. Entonces era que el nivel vibratorio de esas partes, de esos barrios bajos o partes bajas o vibraciones bajas, pues claro. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, también en ese aspecto os digo que el infierno no ha existido nunca como castigo, pero sí como consecuencia. Y consecuencia es, si tú vibras en bajo, digamos, disfrutas más haciendo sufrir que amando, pues bueno, luego vas a ese plano más bajo y allí se está fatal. Pero bueno, cada uno que haga su lección. En el sentido que no ha existido como castigo, porque luego os explicaré quién es el ser, pero sí como consecuencia de que el que pues funciona así, pues bueno, luego va a donde le corresponde. Entonces, digo, eso os voy explicando así porque es que si luego voy para adelante ya me olvido de... Entonces, sigamos otra vez con el que me llevaba, que era naturalmente un guía o un ángel. Dejemos todos esos niveles, vimos una luz muy potente al final y aceleremos. Y en un momento determinado me dice, te dejo con él. Y otra vez me dejan en el aire, ¡ay! Y en esos momentos empecé a sentir como alguien me amaba muchísimo y me abrazaba. Y bueno, es indescriptible lo bien que uno se siente. O sea, nosotros aquí le ponemos palabra amor, pero os aseguro que eso es en mayúsculas. O sea, fue la primera vez que sentí el ser. O sea, es sentirse bien en superlativo. O sea, el jefe no tiene palabras, va mucho más allá. Bueno, entonces me abrazó, me hizo él. En toda nuestra relación no paró de reírse de lo que sentía, lo que pensaba, lo que decía, pero bueno, me dio la oportunidad de llevarme, en este caso, como cualquiera de vosotros, o sea, con mi realidad humana, mi mente humana, allí con él, y lo que hizo fue que yo fuera uno con él, porque incluso yo digo que el jefe gasta poca saliva, porque a cualquier cosa dímelo tú, y dímelo tú, y dímelo tú, como me dices, espabila, 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 o sea, como me educaron mis padres o mis abuelos, o sea, ¿quieres algo? ¿Quieres saber algo? ¿Quieres buscar algo? Pues muévete y espabila, o sea, él me dejó ni más ni menos que ser él, y entonces vi un montón de realidades, un montón de dimensiones, un montón de funcionamientos. Él mismo es cantidad ingente, infinita de funcionamientos. Y es increíble, o sea, un chaval que es genial, en fin, cada uno de ella un calificativo, todos quedan cortos, pero que es algo genial, es un ser genial. Pero bueno, entonces él me enseñó
ya digo, todo su universo. Yo con mi nivel de aquí la Tierra, pues yo soy un mecánico, entonces no era científico ni nada, llegaba hasta donde llegaba, o intentaba comprender hasta donde podía, ¿no? Y si no, le preguntaba una y otra vez y él pues o me lo enseñaba o me decía míratelo, y cuando se lo decía pues vuélvetelo a mirar, porque quería que aprendiera por mí mismo, ¿eh? Entonces no te lo explicaba, sino tienes los medios, míratelo una y otra vez. Entonces, ya te digo, por ejemplo, en cuanto a nosotros, por ejemplo, el famoso karma. El karma es un aprendizaje, no es un castigo, como lo planteamos aquí. Por ejemplo, entonces el karma es un funcionamiento precisamente que está ligado al trabajo de ese grupo de almas, ¿eh? En que ellos se plantean, porque incluso el karma es individual, familiar y colectivo. Sí, que está, no solamente hay yo veía, por ejemplo, mucha gente que estaba pasando algo, tanto en la vida como enfermedades o lo que sea, y él no tenía porque no era su karma ni su trabajo. O sea, era su trabajo de estar de esa manera porque a su alrededor había una, dos o tres personas que sí tenían que trabajar por esa situación, por ejemplo. O sea, un montón de cosas que yo decía, ostras, ¿cómo funciona esto, no? Eso en cuanto al karma. Entonces, en cuanto a nosotros, me enseñó que lo que os he dicho al principio, de que somos voluntarios de 12 sistemas estelares, que en su día nos presentemos aquí de voluntarios para trabajar con la Tierra en cuanto a vibración, porque absolutamente todo el universo, todo el ser, todo es una vibración de diferentes ondas, pero desde lo más denso a lo más sutil, la luz o lo que queráis entender, todo es vibración. Al menos es lo que yo comprendí. Entonces, por ejemplo, David me enseñó, en un momento determinado, y hacia una parte de él y veo que hay como unos hilitos que bajan. Y en un momento determinado, ¡bum!, yo entro en uno de esos hilos y empiezo a bajar. Y llega un momento que paso por 5 sitios que me siento familiar, pero al mismo tiempo me sobresalta porque no acabo de entender, ¿no? Y cuando pasa me dice, ¿qué? Y yo, tenía que decirte algo. Entonces me dice, vale, como que no he entendido nada, vuélvetelo a mirar. Y así unas cuantas veces. Y al final, cuando ya más o menos había entendido algo, me dice, ¿qué? Digo, a ver si lo he entendido. Digo, lo que he pillado o he captado es de que tú vuelves a empezar. Dice, sí. Porque antes de eso, por ejemplo, para que veáis que está la cosa ligada, pues yo hice varias preguntas y una de ellas, pues le solté cosas de aquí, ¿no? De nuestra creencia. Para nosotros tú eres perfecto. Y él como si se riera o se sonriera y me dice, dímelo tú. Y yo digo, hostia, ya me cortó, entonces ya ¿por dónde tiro yo? Total, que entonces por primera vez, esa fue la primera vez que empecé a ver cómo movía, o sea, era él, vamos, movía centenares de millones de datos, era como un tornado, y se movían, ya digo, muchas cosas, hasta el final ese tornado se paró y nos quedamos todos ahí y dice, bueno, ¿qué? Y al final dije, pues yo no me atrevía, pero bueno, hay que decirlo. Digo, no, por lo que veo no eres perfecto ni lo serás nunca, porque tu dinámica es que cada vez que ha llegado a una perfección sigues buscando la siguiente, y cuando llegas a la siguiente vuelves. Por lo tanto, tu funcionamiento es de buscar siempre la perfección, por lo tanto nunca llegas a ella porque tu dinámica es siempre hacia adelante. Dice, correcto. Y en eso que me estaban enseñando las esencias, que ahí estamos ligados cada uno de nosotros, es lo que le estaba intentando decir. Entonces, tú vuelves al principio. Dice, sí. Y entonces veo que he pasado
por entendido yo por 5 esencias. Entonces, lo de las 5 esencias es porque cada vez que tú te tienes que encarnar en, digamos, en cuerpos de menos vibración, necesitas desdoblarte, porque claro, con tu alta vibración no podría ser. O sea, una piedra la pulverizaría, vamos, si va con la vibración que tiene él, por ejemplo. Entonces, total, que el que él se desdoble, por ejemplo, la que hemos vivido hasta ahora era el alma, que es la que hemos sido capaces de vivir la piedra, el vegetal, el animal y el ser humano. En su momento conseguimos, bueno, pasemos al paso del libre albedrío, o sea, de la libertad, que es entonces cuando empecemos a vivir con nuestra segunda esencia, que es la parte espiritual, que está dentro de nosotros, que es la que ahora va digamos, a tomar el mando, por decirlo de alguna manera, o a estar de una manera preferente, o dominante, o como queráis decirle. En fin, que yo veía que esas 5 esencias eran todas nuestras partes, y que él lo hacía para volver a empezar y hacerlo otra vez mejor, o sea, con esa dinámica de buscar siempre la perfección y hacerlo mejor. Incluso en cuanto a la tierra, tanto él y luego un montón de hermanos mayores, que yo les digo, así lo bauticé, esto le llaman ellos el proyecto Tierra. El proyecto Tierra, que es precisamente en ese trabajo evolutivo, es cómo hacerlo diferente y mejor. Y según me comentaron y bastantes veces, me costó un poco encajar, ¿no?, de que este es el único planeta del universo del libre albedrío. Yo cuando estuve con él, y estuve en un montón de planetas y de seres, de Orión, de Pleiades, en fin, de un montón de sitios, yo hallé 2 cosas que eran normales, naturales y fluían, que era el amor y la libertad. Por eso me costó entender que fuera el único planeta del libre albedrío y que nos traten de héroes, que lo hemos hecho muy bien. Yo, contra más lo explicaban, me lo entendía. Digo, si hemos unos bárbaros, lo hemos hecho todo al revés y hacemos nada más que bestiedades, no sé qué hemos hecho bien. Pero bueno, él me decía como que míratelo y trabájatelo, averígualo. Porque digo, él siempre trabaja, entiéndelo, busca. Y entonces, pues he tardado bastante tiempo en entender que lo que hemos vivido aquí, tanto a nivel de un humano, una familia, un pueblo, que ha amado, ha luchado, ha perdonado, todo eso no se ha perdido. Lo hemos proyectado a través del Padre y del Ser al universo, y hemos cambiado el universo. O sea, si vosotros produce sorpresa, yo entonces y ahora me sigue produciendo sorpresa. Y al final, cuando ya me lo decían tanto y nos veneraban tanto, en fin, nos hacían tanto el bombo, yo le decía, vale, pues entonces, pues, vale, de acuerdo. No soy capaz de ver el alcance de lo que me estáis diciendo. Por lo tanto, cuando eso que me estáis mostrando del famoso cambio, que luego seremos, viviremos, funcionaremos diferente, no a mí, sino a todos, nos lo enseñáis. Y entonces, pues, seremos capaces de ver lo que me estáis diciendo, de que hemos hecho grandes cosas, hemos cambiado el universo y hemos hecho maravillas que yo no la acabo de ver. Pero claro, luego, por ejemplo, ya digo, gente muy para mí evolucionada, nos tenían envidia, digo, hostia, ¿qué les pasa a estos? Y es por el potencial que tenemos de sentir, de amar, de odiar, de ser buenos y ser malos. O sea, lo que hacemos en este mundo. Eso tiene un potencial
que naturalmente si gana la mayoría, que somos la mayoría, la buena gente, los mansos, todo eso es lo que a nivel de radio y televisión siempre es, más bien solo se ve lo malo, lo bueno no se ve. En masa, en proyección, en potencial, somos más una total, inmensa mayoría, gente buena que no del otro lado, de vibración alta que baja. Y eso es lo que es, a través del ser y del Padre está recibiendo el universo. Pues ya te digo, es un tema que lo dejé, pues ya no lo enseñáis, ya está. De momento nosotros seguimos el camino y el mañana o el pasado ya se verá. Entonces entendí eso, que nosotros somos Él, ni más ni menos. Nosotros somos una parte del ser. Eso, por ejemplo, que Padre, Hijo, Espíritu Santo, se lo adjudicaron al Maestro y tal, pero es que somos cada uno de nosotros igual, todos somos iguales. O sea, yo a veces me sentía así de pequeño, cuando estaba al lado de ángeles, arcángeles, y él dice, ¿qué te pasa? Y digo, hombre, es que al lado de te sientes así, menos que un grano de arena. Y me dice, hey, no, vosotros ya sabéis de que el más pequeño es el más grande. Digo, sí, eso nos lo han enseñado. Digo, y por lo tanto, mírate tu corazón, levanta la cabeza. ¿Y qué diferencia hay con él? O sea, se refiere en este caso a un arcángel. Digo, hombre, trabajo como que digo, ese está... Dice, lo único, pero sois iguales. Y me dice, y dime por qué. Porque digo, jefe, aprieta. Y dime por qué. Y entonces, otra vez tuve que volver a ir hacia mi corazón y contestarle sencillamente, porque yo soy tú. Y dice, exacto. Y no te olvides nunca. Y vale. Entonces, ya te digo, me enseñó, bueno, no, me hizo vivir todo su funcionamiento. Hay un montón de cosas más, pero bueno. Luego tuve una relación con el Padre. El Padre es también el Espíritu Crístico, y vi que era el responsable de 3 galaxias. O sea, tenía la capacidad de que todo lo que esté pasando en 3 galaxias, él recoge todo lo que se esté proyectando, bueno, se esté pidiendo, sintiendo, él lo gestiona y contesta. Naturalmente no como nosotros programamos. Quiero esto, quiero lo otro, hazme esto, hazme lo otro. O sea, todo funciona de otra manera. Porque nosotros somos los protagonistas, nosotros nos tenemos que mover, tenemos todo el potencial, por tanto no pidas nada que tú no puedas hacer. Por tanto, yo estoy aquí, pero espabila, que él lo visto todo el rato conmigo. Entonces me enseñó todo el proceso humano cuando vinimos al principio con él aquí en la Tierra, ¿no? El famoso paraíso. En el paraíso, ¿qué pasó? De que no avanzábamos evolutivamente, estamos siempre estancados. Y entonces fue la primera vez que dije, ¿qué hacemos? Hablo siempre de almas, ¿no? Si pensamos nosotros como un cuerpo, pues muchas veces diría, yo no lo haría. Pero hablamos de almas que ellos saben que son eternas, que somos eternos. Pero bueno, aquí en nuestro mundo no. Sabemos que empezamos y acabamos y se acabó. En cambio, un alma, pues eso no tiene ese funcionamiento ni planteamiento. Entonces, pues ¿qué hicieron aquellas almas? Yo, bueno, pues vamos a inventar la muerte. ¿Para qué? Para acabar una etapa y así empezar otra. Y así no estamos estancados de que no avanzamos porque no acabamos lo que nos planteamos y esto es eterno. Total, que fue el primer cambio que nos planteemos. Entonces el Padre me enseñó, digo, todo lo que hemos vivido en la Tierra, y bueno, hasta hoy en día vi pues que muchas cosas de que tenemos como historia o religiones pues han sido diferentes, pero bueno, somos los protagonistas y que
lo hemos hecho, lo hemos entendido como hemos creído conveniente. Entonces, ya digo, el momento que estamos viviendo, yo lo he podido reconocer desde el que volví aquí hasta aquí. Entonces he visto cómo los seres humanos, porque claro, tal como me lo enseñaron, digo, ostras, esto somos 7.000 millones de almas, cada uno como es. El hacer todo lo que me estás enseñando es delicado. Entonces, incluso en una reunión que hubo de todos los responsables, fue en agosto del 87, que los mayas lo pusieron como la concordia armónica. Ahí donde se valoró si la Tierra estaba preparada para acabar ese camino antiguo y empezar un camino nuevo de un nivel evolutivo y un funcionamiento diferente, o sea, en este caso de cuarta dimensión. En ese mes se preguntó especie por especie, y a nosotros también nos tocó, si se sentían preparados para hacer ese proceso. Nosotros como humanos dijimos que sí, y hubo especies, pues tanto vegetales y sobre todo animales, que dijeron sí o no, ¿vale? Entonces, ya digo, ahí fue otra de las partes que no tienen el bombo, que la habíamos hecho muy bien, y digo, vale, yo sí pido como humano, allí éramos unos cuantos, o sea, no estaba yo solo, naturalmente, éramos de un montón de sitios, de todos los niveles. Digo, yo lo único que pido veo que, por ejemplo, cuando un ser humano, en este caso que entra en la era de Acuario y aumenta la vibración, cuando se aumenta la vibración aumentas en sus dos polos, positivo y negativo, ¿vale? Entonces yo como humano y como responsable, pues empiezo a decir ay. Entonces pido, o sea, yo poder hacerlo desde mi corazón y de mi mente, pero veo aquí mucha gente mayor. Pido por favor que se haga lo posible para llevar al ser humano en todo el proceso en entre comillas, su normalidad, porque a un ser humano, por muy bueno que sea, si tiene miedo o le falta lo que necesita, en este caso la comida, se pierde. Adiós. Todo lo que nos habéis dicho que hemos hecho tan bien, en nada y menos, se acabó. Todos dijeron que sí, que aceptaban la petición y que se trabajaría para llevarlo así. Entonces, he visto en cada momento que eso ha sucedido. Por ejemplo, unos 6 meses antes del muro de Berlín, yo seguía trabajando y decía, bueno, yo veo que hay partes del mundo en que cuando el ser humano empieza a necesitar, o su corazón le empieza a llevar a sentir esto, necesitaba reunirse. Entonces yo pensaba en la dictadura de Sudamérica, pensaba en la Unión Soviética, y digo, hay muchas partes del mundo que se reúnen 4 o 5 y son dispersados rápidamente. O sea, por ejemplo, eso que estamos haciendo aquí, imposible. Pensaba yo en esos países, y entonces él me contesta, el ser humano será libre para poder ser el mismo. Y yo digo, muy bien, pero dentro de mí diría, sí, ya, como que tal como funciona ese mundo. Total, que veo que hay en ciertos puntos unas vibraciones nuevas,
y veo, pues eso, que unos jóvenes se suben al muro de Berlín y en meses desaparece todo el sistema comunista. En Moscú se suben encima de los tanques y de aquí se acabó y ¡fum! Desaparece como si no hubiera existido nunca. Eso fue en el 89. Y en el 4 del 11, o sea, no, perdona, sí, el 4 de enero de 2011, pues también siento que entra un nuevo rayo, también con una vibración determinada, y veo que todo el norte de África se empieza a mover. Y son almas que no se han movido en 3.000 años. Nosotros en Europa pues hemos hecho revoluciones, guerras civiles, o sea, y ellos pues van un poquitín más atrás a ellos, igual que la Unión Soviética le hizo un movimiento, un cambio incruento, por decir algo, y también lo hizo Islandia, ¿no? Pues el norte de África, pues bueno, tuvieron que tomar el mando a esas almas, porque era su momento de que el manso tome su poder, el ser humano tome el poder de su vida individualmente y colectivamente. Entonces vamos a decir pro a todos los egoístas inútiles y en fin, todos los que nos están comandando, que la verdad están demostrando que están obedeciendo al poder que está detrás de ellos, y entonces generan desestabilización y miedo a través de la economía. Pero bueno, ningún problema. Nosotros tenemos fuerza interior, la hemos demostrado durante miles de años, de que podemos con todo, y si queremos damos un paso al frente y somos todos. Que es, por ejemplo, eso que de esas dos que os pasa que os he dicho, lo que se veía más claro en el movimiento, que era de almas, que es que en el momento de moverse la gente, policías y ejército, estaba con la gente. Entonces ahí es donde se ve que es cosa de todos. No siguen a nadie, no hay ningún líder que les diga para aquí y para allá, porque el tiempo de la palabra se ha acabado, el tiempo de los líderes se ha acabado. O sea, no hay que seguir a nadie, hay que seguir a tu corazón. Y por ejemplo, hay gente que comenta que es hora de tomar una decisión. La decisión la tomaste en agosto del 87, de que sí, que queréis hacer ese proceso, ese cambio hacia una nueva vibración y otro nivel evolutivo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que al único que tenéis que escuchar es a vuestro corazón. Y eso os digo a vosotros, porque ellas, las mujeres, su funcionamiento es primero consultan con su corazón y luego piensan. Nosotros directamente pensamos y entonces nos equivocamos más. Entonces empecemos a... Sí, por ejemplo, en esa parte me os comento de que el ser me enseñó como funcionamiento su parte femenina y masculina y el por qué. Todo él lo hace como para complementarse, para hacer ser cada vez más mejor. Y yo cuando volví aquí, ya físicamente, aquí en mi cuerpo, pues naturalmente conectado con mi parte espiritual, tuve que conectar y vivir mi parte femenina. Que en ningún momento empecemos a confundir parámetros que tenemos, no, son funcionamientos. Entonces me enriquecí mucho y durante un tiempo, en ese tiempo que estaba viviendo totalmente, por ejemplo, las tenía envidia, sobre todo cuando estaban embarazadas, y veía lo que sentían, esa vivencia directa que tenían con ese otro ser que tenían dentro. Era enriquecedor y fantástico. Pero bueno, en fin, que me enriquecí mucho y entonces pues vivo plenamente todas mis partes, que es a lo que vamos a vivir para ser un ser humano completo. Que de vez en cuando tengo como lapsus. A ver. ¿Qué acabo de decir? Bueno, mira, entonces os diremos, en el momento actual
que ha empezado en junio, pero a nivel de funcionamiento ha empezado en septiembre-octubre, que es que en todos ese proceso que yo he visto que iba subiendo la vibración y iba entrando, por ejemplo, ahora para que nosotros, ahora es el momento del ser humano, entonces para que nos empecemos nuestro trabajo, o sea, lo primero que me se avisa es en mayo, de que la tregua se ha acabado y que todo funcionaría como yo había visto. Y entonces digo, vaya, lo de la tregua sí que vi que en las Torres Gemelas había como un parón en cuanto a ese funcionamiento que lo iba cambiando todo. Y ahora pues en junio pues se acabó la tregua, por tanto volvía a funcionar el último tramo. Entonces, en cuanto a eso que ya había visto, pues me quedo así parado. Entonces me viene en la mente que la verdad os hará libres. Y entonces a la primera vez me quedo así bloqueado, a la segunda que me lo repiten empieza a mover toda la información, a conectarme, y entonces me pongo a reír y digo, luego, claro que seremos libres. Entonces, ¿qué veo yo? Que iba a venir una vibración que ha sido de dos conjunciones del planeta Tierra con 5 astros y luego como una cruz, eso por otro lado, y luego se han abierto 2 puertas dimensionales. Eso es vibración. Todo eso son desde arriba, nos ayudan a, digamos, es como el que aprieta el acelerador, ¿no? O nos dan herramientas, o en fin. Entonces, ¿yo qué veía? Como el ADN, el ser humano bueno, sí, los médicos científicos conocen parece que 2 o 3 de los ADNs, esta parte de nuestro ADN, me comentan que hay 12 más el 0. Entonces, que lo que íbamos a hacer es conectarnos con esos 12 ADNs de todas nuestras partes, en este caso lo que os he dicho antes de las 5 esencias. O sea, que nos vamos a autoconectar. Vamos a hacer una metamorfosis y una fusión hacia nosotros mismos. O sea. Entonces, pues bueno, iréis viviendo cosas como las que viví yo, o sea, tranquilos, incluso preguntas, ¿qué hay que hacer? Pues la pregunta es clara, nada. No os tenéis que preocupar de nada, ni tenéis que hacer nada. Lo único que tenéis que hacer es no preocuparos y sobre todo no tener miedo. Un poco de consecuencias, o sea, por ejemplo, yo todos los dolores que viví, me he dado 11 años en comprenderlo, pero entendí que era que bueno, que me comentaban ellos, pero no me encajaba, porque estás vibrando en otra vibración. Perdona, estás vibrando en otra dimensión. Digo, vale, pero como que el que aparezco soy yo. Y venga, hasta que acabé entendiendo de que al subir mi vibración, el que salió rebotado era mi sistema nervioso. Y era el que me producía los dolores por bloqueos, energía, en fin, que no estaba funcionando bien, porque os estoy hablando al principio. Por eso sufría aquellos dolores. Entonces, eso me preocupó de cara a vosotros. Y él me dijo, no, tranquilo, ¿en qué época estás? En el 87-88. Vibración de la Tierra, 8. Ahora mismo está en un 13, cerca del 14. Y al mismo tiempo yo lo hice yo solo. En este caso, todas esas proyecciones desde arriba, de puerta dimensional, en fin, de vibraciones, es trabajo que se está haciendo de arriba, en parte, no sé si porque yo lo pedí, pero bueno, sí que se nos está ayudando para que precisamente lo llevemos como un paso a paso y sin que haya ningún problema, preocupación, molestias. Lo único que hay a veces es problemas un poco con el sueño, que también son temporales, cosa ocular, oídos, de espalda, pero son momentos. Por lo que me comentan es
digamos, comer normalmente, digamos, hacer ejercicio, no hace falta hacer maratones, pero sí ejercicio, o sea, y también os recomiendo, por todo, meditaciones diarias. Meditaciones diarias es que habléis con vosotros mismos, y si queréis con él, cuando menos lo esperéis, contesta, a su manera y en su momento, pero contesta. Por lo tanto, hacer meditaciones diarias, una vida sana, comida sana, y todo ese proceso irá sucediendo por él mismo. No pasa nada. Iréis viendo o iremos viendo cómo la cosa va, funciona y se mueve. ¿Vale? Entonces, os digo un lapsus en un momento determinado, cuando está en este caso, cuando está con el padre, que yo empecé a decir que no. Y dice, ¿qué te pasa? Digo, hombre, es que estoy viendo a la vez presente, pasado y futuro. Entonces, para mi mente eso no encaja. Y dice, a ver, tranquilo. Digo, bueno, yo pensaba así, trato tranquilo, pero no, yo aquí sobrepasado por todo lo que estaba viviendo. Y a ver, te explico. Lo que vosotros vivís y entendéis es el tiempo lineal. Entonces, en realidad, el tiempo lineal no existe. En realidad lo que existe es el no tiempo, ¿vale? Pero para poder vivir primera, segunda y tercera dimensión, pues, sobre todo la tercera dimensión, que es comprensible, o sea, que comprendes lo que estás viviendo, se necesita un invento que es el tiempo lineal, pero en realidad no existe. Digo, vale, pero yo sí, cuando digo, vale, pero estoy viendo lo que va a pasar. Dice, sí, es que ya ha pasado. Digo, bueno, para. Y entonces cuando yo veía cómo todo este proceso que estamos viviendo y vamos a vivir, pues iba pasando, ¿no? Entonces cuando, tanto en ese momento como luego cuando yo ya estaba aquí, yo repasaba todo aquello, y si esto falla y lo otro, ven para acá, vuélvetelo a mirar. ¿Lo has visto? Sí, venga, ¿ya estás tranquilo? Sí, otra vez para abajo. O sea, pensando yo en que todo fuera bien, y claro, yo simplemente he sido, digo, como un abogado de los pobres en el sentido de, como humano, vivirlo y preocuparme de que todo el mundo pudiera hacer eso que nos estaban planteando que iba a pasar, ¿no? Y entonces, pues bueno, por activa y por pasiva, más que por activa que por pasiva, me ha enseñado de que es un proceso normal, natural, que para nosotros será nuevo, pero no es nuevo, porque somos almas viejas. O sea, lo que vamos a hacer no es saber, como me pasó a mí, sino vamos a recordar. Entonces, si recordamos, pues todo se nos será familiar. Ahora tenemos el velo de decir, no, yo me acuerdo de lo de hoy y lo de ayer, y se ha acabado. O lo que he vivido en esta vida. Pero cuando empecéis a conectar con vuestro corazón, él sí recuerda todo lo demás. Él estará tranquilo, veréis que un montón de veces se ríe cuando uno se pone nervioso o no entiende o le da mil vueltas. Cuando le acabas preguntando, te dice a la primera, sencillo, tal, y tú, ostras, tan fácil es, claro, llevas 3 días dándole vueltas, complicándote la vida, hazlo así y ya está. Y entonces, bueno, y ya empiezas a hacer que él te diga a la primera lo que toca a cada momento, ¿no? Entonces, ya digo, el momento que estamos viviendo en estos momentos es ya todo ese proceso en que iréis sintiendo y viviendo cosas y veréis cómo interiormente y exteriormente empezaremos a cambiar. Y cuando nosotros cambiemos, cambiaremos el mundo. No tengáis miedo y hacer oídos sordos de los que nos quieren vender, que no es así, nunca ha sido así. Entonces, no sé. Si acaso es que entender que yo he vivido miles y millones de cosas y millones y millones de datos, entonces es difícil explicarlo todo. O sea, intento resumirlo para que se comprenda y preguntar, entonces a lo mejor salen...
Así que, perdón. Vamos a ver, es comprensible la cantidad de información abrumadora que él la cuenta tal como la ve y la vive en este momento. Claro, lo importante es que vosotros, según vuestras vivencias o lo que veáis o lo que os preocupe, preguntéis a Pascual, ¿no? Esta sería la cuestión. Con lo que os ha contado, si vibráis con lo que él ha visto, no, o alguna cosa que ha podido dejarse y poder contestaros. Entonces abrimos un turno de palabras, le agradecemos la exposición que ha hecho y abrimos el turno de palabras. No tenemos micro. Sí, en esto, mira, espera. En esto, sí, bueno, él me acaba de preguntar si sigo en contacto con el ser. Entonces me ha faltado de darle una parte que te contesta esa pregunta, que es que yo cuando todo eso os he dicho que era cuando, o sea, todo lo que os he explicado, bueno, parte es desde que yo aquel aro de energía, me inundé de luz, me fui a la orilla, entonces, o sea, a campo de fútbol, o, en fin, todo eso que bueno, vivido fuera de espacio-tiempo, pues puedes vivir millones de años humanos y ya está, así de sencillo y de rápido funciona la cosa. Entonces, cuando volví, en este caso a mi vida normal, pues flotaba. O sea, tenía que mirar el suelo porque no sentía que tocaba el suelo. Y no quería llamar la atención, en fin, quería ser invisible, como he intentado siempre, pero bueno, es imposible. Pero bueno, me miraba y no sentía que tocaba el suelo. Entonces, en esos 10 días, en fin, me sentía lleno, paz, amor total. No necesitaba absolutamente nada, incluso pues no necesitaba casi comer, beber un poco pero no comer. Entonces así estuve unos 8 días y más o menos el 8º día me dijo, ¿qué? ¿Cómo estás? Digo, hombre, voy del Paraguay, mejor imposible. Y entonces me dijo, ¿y ellos? Y entonces dije, hombre, pues más o menos como siempre, hoy bien, mañana mal, más mal que bien, preocupados. Y entonces digo, vale. Digo, ya veo lo que me estás planteando. Entonces se me dejó y entonces yo tuve que retirarme a mí mismo y tomé 2 decisiones. La primera fue renunciar a ese estado de amor y plenitud hasta que no lo tengáis vosotros. Y trabajar para ello, claro. Y lo segundo es brindarme a su servicio. Incluso me hizo la colilla, que ¿estás seguro? Digo, sí, ya sé que me van a dar por todos lados, pero es mi decisión y mi voluntad, y correcto. Y entonces, desde ese momento, los 3 somos uno. O sea, los 3, el Padre, o sea, el Ser, o sea, en los 3 puntos, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo vi que era el Ser, Dios. El Padre era, lo que os he dicho, es el responsable de 3 galaxias que lleva todo el funcionamiento absolutamente de todo, con un montón de ayudantes, pero bueno. Y el Hijo es cualquiera de nosotros, no yo, ni el Maestro, sino todos. Por lo tanto, y ese funcionamiento lo tenemos todos. Lo que pasa es que no lo hacemos funcionar. A mí me tocó hacerlo funcionar porque incluso una pregunta le dije, ¿y por qué yo? Y su contestación rápida fue, ¿y por qué no? Digo, claro, se ha cogido al más tonto y el más tonto lo entiende, a partir de aquí lo demás chupa. Así tal cual. Y de jeje. En fin. Entonces, desde entonces, pues yo funciono abierto, siento como... O sea, mi vida, digamos, linealmente mi vida no la conduzco yo. Yo vivo y es él el que me plantea las situaciones, las personas, lo que tengo que hacer, cómo, cuándo. O sea, las situaciones vienen a mí, no voy yo hacia
O sea, yo no ni deseo ni mando, por decirlo. No mando en el sentido de... Yo dije, bueno, mucho mejor, así no me equivoco. Te equivocas tú si la cosa no va bien. O sea, me preguntan describir al ser. Es que es imposible. O sea, al ser hay que vivirlo. O sea, incluso, por ejemplo, la palabra amor es una palabra, pero es todo. O sea, nosotros lo tenemos catalogado como un sentimiento. O sea, a nivel de, como calificativo, el ser es, o sea, el ser o Dios es amor, en mayúsculas. Pero es todo en el sentido que es lucha, trabajo, buscar la perfección, naturalmente sentimiento, es todo lo que envuelve al universo, a un humano, a la naturaleza, es el ser. Pero todo al nivel máximo porque tiene un funcionamiento y una capacidad increíble. O sea, tú, yo lo he vivido, tú lo vivirás, todos lo viviréis. Entonces es increíble. ¿Y sabéis cómo? No lo busquéis arriba, lo tenéis aquí. Cuando conectéis con vuestro corazón, él se conecta con él. O sea, es encontrar la clavija y enchufar. Y cuando conectes con tu corazón, él se conectará con el ser y ¡bum! Pasarás el momento y todos los días hacia adelante ya de otra manera. Dime. Perdón, aquí está, señora. Que vives las cosas antes de que pasen, ¿no? ¿Te refieres? Vale, entonces, muy detalladamente. Ya, entonces, ¿qué ocurre ahí? Eso lo he tenido que yo practicar. Bueno, practicar, no vivir. Al vivirlo, va uno de boli e intenta aprender. Esa es precisamente conectar con tu otra parte, tu parte espiritual, y él normalmente siempre está en futuro. Le cuesta mucho quedarse en el hoy y ahora, siempre va por delante. Entonces, por eso muchas personas como tú me comentan, pues eso, que han ido a un sitio que saben que nunca ha estado y en cambio conocen la casa, que si la escalera, que hay esto aquí, que hay el otro allá. Y entonces yo por práctica ya le digo, oh, tranquilo. Entonces, pues en un día, una semana, un mes, un año antes, tú has estado durmiendo. Cuando dormimos todos hacemos un astral que es que te sales de tu cuerpo y te vas de viaje. Y has hecho pues ese viaje antes de que tu cuerpo físico vaya. Y entonces cuando tú vas físicamente, pues él te lo hace recordar, te conecta contigo y cuando te hace recordar que todo aquello tú ya lo conoces, pero tú sabes que nunca has estado. Pues es nuestra otra parte. No, ese es el funcionamiento de que es... Entonces es algo natural, es tu corazón que tiene esa posibilidad, bueno, en este caso tu parte espiritual, tienes esa posibilidad de avanzarse en el tiempo y ser el tiempo que quiera, o sea, meses, años, lo mira y vuelve. Entonces te lo hace ver y entonces cuando tú lo vives directamente es cuando te quedas, hostia, ¿cómo es pues esto? Sí, bueno, la meditación cada uno lo lleva a su manera, pero al menos yo lo que hago es hablar con él, conmigo mismo, es cómo llevar las cosas, que comprendo, que tengo que buscar, en fin, trabajar, lo que yo digo, trabajar. Sí, bueno, sí. Bueno,
las esencias, ya digo, cada una para poder vivir en un nivel evolutivo concreto. O sea, ¿me explico? La que vamos ahora a hacer el cambio, vamos a unirnos porque vamos a subir de vibración el planeta y nosotros. Y entonces, pues será nuestra parte espiritual. Aunque para precisamente hacer toda esa transformación, nos vamos a conectar casi con todas menos la más alta. O sea que nos conectaremos en cuarta y hasta en quinta dimensión. Precisamente porque a ver, para que lo entiendas un poquitín, te lo expliqué. Para que la comprensión que tenemos es que ahora estamos en tercera dimensión, ¿vale? Ahí tenemos una esencia. Cuando tú ya, por trabajo y nivel, consigues a ser un ángel, ya estás en otra esencia. Y cuando llegas a arcángel, ¿no? O sea, entiendes que esos son diferentes niveles, diferentes vibraciones, y es donde luego al final el camino es llegar a ser el ser. A ser otra vez luz total. Ese es digamos, el camino evolutivo. Entonces, por eso yo me quedé parado cuando él me enseñó que él, desde su posición, de él mismo, volvía a bajar y que esa parte era yo. Digo, ostras, no, yo o cualquiera de vosotros. Entonces, ¿qué me estás intentando decir? Que vuelves a empezar. Joder. O sea, que su dinámica es continua, de cambiar él mismo una y otra vez en ese famoso Big Bang de expansión y de perfección. O sea, su trabajo es continuo. Sí, bueno, me preguntan que yo he visto todos estos movimientos sociales, en este caso del Muro de Berlín, o sea, movimientos de la humanidad, ¿no? En este caso parciales de cada zona. Y me preguntan cuántos más movimientos habrá. O sea, primero depende de nosotros, somos los protagonistas. Entonces, yo, por ejemplo, ya os dije que me preocupaba mucho ver al ser humano moviéndose y sobre todo sintiendo. En el sentido de llevarlo con todos estos cambios y que todo fuera bien. Entonces, por ejemplo, en una de las puertas dimensionales que se han abierto ahora en agosto, ¿de qué es de la paz. Es un nombre genérico, o sea, no es por las guerras que hay en la Tierra, es precisamente para que todos estemos tranquilos. O sea, es como poner bálsamo o tranquilizante, decirle como queráis. Entonces, movimientos va a haber, porque ya te he dicho que los mansos tenemos que tomar el poder. Porque hace el tiempo de la Atlántida, tuvimos dos decisiones. Porque veíamos que no lo llevamos bien para el momento en que la Tierra llegara a su cita. Entonces, como almas, tomemos dos decisiones, que fue aprendizaje inverso, que es aprender sufriendo y luchando, y dejarse gobernar por la jerarquía negativa. Y te hablo de los mansos, te hablo de la buena gente. Eso como cuerpo, digamos, una mierda, pero como almas les obliga a trabajar más, de que se lo pongan más difícil. Lo que yo os digo, que la táctica entre unos y otros, bueno, pues luego al final será todo lo mejor del mundo, pero de momento lo hemos tenido que aguantar. Pero bueno, así van las cosas, o han ido. Entonces, eso ahora, ya te digo, fue en agosto del 87, es cuando decidimos de que sí, como especie y individualmente,
estamos preparados para acompañar a la Tierra y ayudar a la Tierra a pegar ese tirón de subir a la cuarta dimensión, o sea, a subir la vibración. Entonces también tomamos la decisión de que teníamos que tomar nosotros ya ese poder, ya no se lo podíamos dar a otros. Y también ahora se cumplen otros, o sea, ese funcionamiento de aprendizaje inverso, pues se quedará anulado. Entonces, ¿qué empezaremos a ver? Un montón de curaciones espontáneas, ¿vale? En cuanto tú conectas con ti misma y digas, sí, quiero hacer el camino, quiero conocerte, voy hacia ti, en fin, empieces a sentir y a conectar contigo mismo, pues lo primero que solucionarás es que anulas el karma, porque eso también con eso que hablamos de conectarte con el jefe, pues lo tuve que hacer en julio de este año. De lo que él me planteaba entonces, yo le dije, hey, pero pienso yo que había que finiquitar karmas, o sea, que la gente ya no pase todo ese proceso con lo que lleva anteriormente. Por lo tanto, se tiene que poner la gente a cero. Cero me refiero en cuanto a, si lo hemos hecho también, tenemos el trabajo hecho, pues finiquito. Y a partir de ahí empezar nuevo. Entonces es cuando empiezan a haber ese tipo de curaciones, porque ya ese karma queda eliminado. Empezaremos de cero. A ver, una pregunta que había al fondo. Bueno, el miedo total es el desconocimiento de ti mismo. Ese es el miedo total. Y luego los miedos parciales es a lo que tú te quieras plantear o te planteen. Ahora mismo el miedo que nos están planteando es porque la crisis actual es falsa. La han creado unos cuantos que son los que no quieren que se haga este proceso. Entonces han desbancado bancos y han dado órdenes. Y entonces te han producido una inseguridad total y te han producido miedo e inseguridad, que es lo que ellos quieren. Pero están perdiendo el tiempo, y hasta que no se enteren de una vez que pierden el tiempo, es como intentar decir que mañana no salga el sol. Pues inténtalo y pídelo, ya lo que tú quieras. ¿Vas a poder parar que mañana no salga el sol? Pues no. Pues esto es un proceso que está haciendo la Tierra, no el ser humano. Nosotros estamos ayudando, o estamos a más, o estamos con ella. Por lo tanto, entonces el miedo yo veo que se pueden solucionar es encárale con datos. Incluso el funcionamiento cuando funcionéis con el maestro interior es increíble, porque le sacas cualquier tema, le sacas un miedo o una preocupación y va a una velocidad increíble. O sea, tema tal, ¡bum! Y te saca 10 datos, 20 datos, 100 o 1000, los que sean, todos los datos. Y entonces empieza a remenar y al final saca el punto justo. Y, o sea, lo que toca o lo que hay que hacer. ¡Ostras! ¿Estás seguro? Dice, ya empezamos. Venga, vuelvo a mover. Y a los otros los haces mover 40 veces y siempre llegas al mismo punto. Incluso le dice, ¿y si hacemos esto? Le cambia la decisión. Y entonces, sí, ¿quieres hacer esta? Vale. Entonces te enseña qué ocurrirá si haces esta. Ah, vale. Y al final dice, vale, ya me callo. Lo que tú has dicho. O sea que también cualquier miedo, enfréntate a él, saca todos los datos y busca la mejor manera y ves a tu interior que no tiene miedo, tu corazón no tiene miedo, y él te dirá la mejor manera de solucionar el tema o de enfocar el tema. O sea, en cuanto a esto, claro, es que nosotros cuando hablamos parte masculina y femenina enseguida pensamos en un hombre y una mujer.
O sea, son funcionamientos en el ser. Yo te hablo de energías, te hablo de sentimientos, te hablo de sensaciones, de funcionamientos. Por ejemplo, en nosotros, como humanos, por ejemplo, una mujer, por su funcionamiento, porque está en un funcionamiento más de esa parte femenina de Dios, del ser, pues, digamos, como ser humano, no sé, por decir algo, está en un 60 o 70%. En cambio, nosotros como hombres bajamos al 40%. ¿Por qué? Simplemente porque no hacemos... Ellos funcionan con todas sus partes. Lo que yo te digo que es... Pero que un ser humano lo primero que hace es sentir. Pase lo que pase delante de él, siente. Después de sentir, piensa. Y después actúa. Y según cómo actúa, se siente. O sea, pero lo primero que hace es sentir. Entonces, ¿eso qué hace? Que lo primero que llega a ti empieza a mover lo que sientes, lo que piensas, o sea, y al final tomas un pensamiento y una acción, ¿no? Entonces, no sé cómo decirte, es como en un ordenador que en la parte femenina, por ejemplo, tiene 10 programas, y nosotros tenemos los 10 programas igual, pero solo hacemos servir 4, algo así. O sea, son funcionamientos que has de servir o no, pero los tenemos todos y todos somos completos, pero los hacemos servir o no. Entonces, yo como me lo enseñó y era funcionamiento y no tiene nada que ver con hombre, mujer, ni cuerpo ni nada, son funcionamientos. Entonces es cuando, pues, el maestro dice, hey, que toca esta parte, sí, que esa es la que te falta para poder ser un ser completo, es decir, conocerte a ti mismo. Y entonces, pues bueno, vamos allá. Y entonces empecemos, en no sé cuánto tiempo fue, a vivir sensaciones, no sé, otros funcionamientos. Pero ya te digo que es algo normal y natural. Pero ya digo, no pensemos en extremismos, ni como hombre, mujer o esto o lo otro, no. Son funcionamientos. Como te he dicho antes, tener 10 programas no los usas y una mujer pues usa mucho más. Pero bueno, a ver, cuando llegue el momento lo vivirás y lo practicarás. Entonces me lo explicarás tú mejor a mí, porque yo en cuanto a explicar soy muy malo. Ya. Bueno, yo he intentado de vivirlo y comprenderlo, porque toda la formación que he vivido con el ser, con el padre, y luego tuve formadores durante un año, pues era, ¿quieres saberlo? Pues búscalo. ¿Quieres entenderlo? Y le decía, así, y decía, no, vuélvatelo a mirar. Asá, no, vuélvatelo a mirar. Y hasta que la acertaba y decía, ahora. Pero todo era pabila, entiéndelo por ti mismo. Y yo entendía que es como hacer una casa con buenos pilares. Si te lo han hecho, vale, y luego o no te acuerdas, o lo has entendido al revés, o no lo sabes transmitir. Y aparte, el momento es que el ser humano sea él, por lo tanto tiene que vivirlo. Somos los protagonistas. A ver, ¿más preguntas? Más rápido. Bueno, eso depende de ti misma. Es que te autoconectes. Habla contigo misma, habla con tu corazón. Cuando él diga ya. O sea, eso lo viene el ser y en nosotros mismos, que el momento siempre buscan, es como él es matemática pura, es exacto. Y nuestra parte espiritual también. Entonces es el momento justo. Y a veces como aprendizaje le insistía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces me dice, vale, ¿tú quieres que lo hagamos así? O antes, o cuando tú digas, vale. Entonces, como en ese momento estábamos jugando relativamente, en el futuro, pues decía, ahora te voy a enseñar, tú has visto que la cosa iba a ser así, ¿vale? Tú quieres hacerla así, vale, vamos a hacerla así. La hacemos de otra manera y entonces, vale, ahora vamos a ver qué ocurre luego. Entonces, ¡ostras! ¿Ah? Eso, ¿qué has aprendido? Digo, hombre, pues lo que
primero contener mi impaciencia de que es entender que todo tiene que ocurrir en su momento, y después comprender que eres exacto. O sea, que si, en fin, que en su momento lo que va a ocurrir después es todo bueno. Si o antes de hora o después de hora, pues o no funciona o funciona mal. Bueno, la Tierra, a ver, por ejemplo, la Tierra es como es, gracias, le damos siempre al Sol, ¿no? Pero más a más por los otros planetas. El que, por ejemplo, hace cartas astrales sabe las influencias que tienen los otros en cuanto a la Tierra. Entonces, lo que el ser humano no sabe es cómo en todo este tiempo que la Tierra ha evolucionado en todo en lo que es, los otros planetas también han trabajado y han cambiado. Y en esos cambios la Tierra ha conseguido el funcionamiento que tiene. Y en estos momentos, por ejemplo, no sé si seguramente alguno de vosotros habéis leído libros de Crión. Ese libro de Crión explica que es un ser que enviaron aquí hace ya, no sé, unos 30 años más o menos, o 20 y pico, 30 años, más o menos. En fin. Y era para preparar en este proceso que os hablo. Y en ese proceso él tenía que preparar al Sol y a todos los planetas, incluido la Tierra. Incluso lo que ha pasado entre el famoso 21 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013 es que el Sol se ha alineado, o sea, el Sol pero en su parte, digamos, en sus chakras, su parte energética, con el Acción, que es el Sol de la galaxia, y con el Sol central. O sea, a nivel de energías se ha alineado. Y al mismo tiempo, naturalmente, con todo el sistema solar, en este caso la Tierra. Total. Y el Sol ha completado su metamorfosis. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora, y ha acabado la Tierra. La Tierra ya está funcionando en cuarta dimensión. Y el Sol ha hecho una mutación y ya está vibrando, emitiendo en otra vibración. O sea, todo eso es lo que produce que a partir de ya todo lo que hay dentro del planeta Tierra empiece a tener su metamorfosis. Nosotros y la naturaleza, animales, vegetales. Incluso veréis cómo muchos animales desaparecen y aparecen otros. O sea, habrá un cambio total de funcionamiento. O sea, entramos en otro nivel evolutivo, por tanto, en otro funcionamiento. Entonces, en cuanto me comentabas de la Tierra, pues yo lo que vi, que, bueno, increíble. O sea, aquí tenemos sitios muy bonitos, Hawái y compañía, ¿no? Paraísos. Pues prácticamente se puede decir que toda la Tierra será un paraíso. O sea, yo vi mucha armonía y a ningún animal agrede ni mata a otro. Eso se acabó. O sea, el funcionamiento será de amor y armonía. En nosotros y en toda la naturaleza. Entonces, esa armonía es belleza. Es belleza y sentirte bien. O sea, es eso que hablamos del ser, pues el ser va a venir a nosotros y va a estar palpable y aquí lo vamos a sentir. ¿Tú? Sí. No, es ahora. Todo es normal, natural, tenemos toda la eternidad, o sea que no hay prisa, no te preocupes que no pasa nada. Todos verás que sucede de una manera natural. ¿Sí? No pensemos que esto, lo otro, bueno o malo, así, así, no. No te preocupes, todo, pase lo que pase, cualquier cosa que no acabe de funcionar bien o se tenga que cambiar, pues lo verá uno o el otro y entre todos lo cambiaremos.
Bueno, no hay más preguntas, damos por terminada la charla esta. Agradecer a Pascual lo que nos ha dicho y la gran esperanza que nos ha lanzado de que todo va a ir muy bien. Y entonces agradecerle su presencia y todo lo que nos ha dicho y su información, y está a disposición cuando queráis comentarle con él.